Dios. Este es su hermano y amigo evangelista Héctor Luis Estrada, que les saluda en la tarde preciosa del Señor, aquí en la costa este de los Estados Unidos de Norteamérica, en el sur, en el estado de la Florida, aquí calientitos en este verano, que como decimos en Puerto Rico, hace un calorcito que le zumba la manigueta. Alabado sea el nombre del Señor. Oye, de verdad que sí. Sí, alabado sea Dios, pero aquí estamos en el airecito, alabado sea el nombre del Señor. Así es que aquí tenemos el primer programa de los dos en la tarde, alabado sea el nombre del Señor. El programa Embajadoras de Cristo. Embajadoras de Cristo, con la hermana evangelista Cándida Jiménez. Y acompañándola está la hermana evangelista Brenda Argüello. La hermana Cándida con ustedes. Buenas tardes, que el Señor les bendiga en esta calurosa tarde de verano. Estamos aquí por Radio TV Revelación Cristiana y Redentor TV La Florida. Es un placer para mí tener a la hermana Brenda Argüello de invitada y también al pastor Héctor Luis Estrada. Bienvenida, hermana Brenda. Bienvenida, gracias. Para mí es un honor y un placer estar acá representando a Cristo. Amén. Somos embajadoras. Amén. De Gloria Cristo. Menos mal. ¿Y usted, pastor, cómo está? Parece que no se repone del calorcito de afuera. Estamos aquí de nuevo en la batalla. Esta mañana estaba el pastor Alexander Cuenca, de allá de Sarasota. Él es cubano. Sí. Y estaba con nosotros en la mañana en Bendecidos para Bendecir. Santo. Así es que aquí estamos nuevamente en la batalla para lo que nos necesiten. Pueden llamarnos al 727-504-2807 desde cualquier parte de los Estados Unidos y Puerto Rico. Y pueden enviarnos textos también de cualquier parte del mundo. Que Dios los bendiga. Amén. Amén. Bueno, estamos aquí, ¿verdad? Para compartir nuevamente, ¿verdad? Algo de la palabra de Dios. En esta tarde nosotros vamos a hablar sobre el tema la integridad de un joven llamado José. Wow. ¿Cómo la ve, hermana Brenda? José. No sé, yo cuando lo escucho, en Génesis yo lloro. capítulo 37 tenemos a este jovencito, ¿verdad? De 17 años, ¿verdad? Él, ahí empieza la historia de la familia de Jacob. Él era hijo de Jacob e hijo de Raquel, ¿verdad? Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que él era más amado por su padre Jacob que a los demás hermanos. Entonces yo me puse a ver por qué es que a veces un padre ama más porque aquí estamos viendo que él amaba más a José que a sus otros hermanos. Pero dice la palabra de Dios que Israel amaba a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez. Y parece que nosotros cuando tenemos hijos ya en nuestra vejez como que chocheamos, ¿verdad? O sea que tengo Lo esperanza. mimamos. Tengo esperanza. Bueno, ya Jacob, que después se llamó Israel, ya era un anciano cuando tuvo a José con Raquel, ¿verdad? Entonces este amor grande que él sentía, ¿verdad? Pero también fue el último hijo que tuvo con ella, porque ella falleció, ¿no? No, el último hijo era Benoni. Era Benjamín. Benjamín. Sí, porque los dos hijos de Raquel solo fueron dos. Primero José, ¿verdad? Y después el último, que fue cuando ella perdió la vida, que fue Benjamín, que le había puesto primero Benoni. Benoni, pero él le cambió el nombre. Sí, entonces ese amor grande que Israel sentía por su hijo José, ¿verdad? Le hizo que sus otros hermanos le aborrecieran. Máxime que Israel, su padre, le hizo una túnica de varios colores. Me imagino que eso es una cosa muy linda y con un significado grande también.
¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Que cuando sus hermanos miraban que amaba demasiado, ¿verdad? A su hijo José, entonces empezaron a aborrecerlo y no le hablaban, dice la palabra de Dios, pacíficamente. O sea, ¿qué quiere decir? Que siempre con burla, siempre con desprecio, siempre decían, ahí viene el soñador. Sí, bueno, eso le llamamos bullying en esa época. Ahí viene el soñador. O sea, yo me imagino, eran hombres ya hechos y derechos, porque se iban al campo, tomaban su vino, hacían de todo, porque Y que todos Israel... eran mayores, acuérdate que ya eran hombres, muchos de ellos. Ujú. Y entonces Israel, ¿qué hacía? Como era un jovencito apenas de 17 años, él mandaba a José a, digamos, a ver qué estaban haciendo los otros. Sí, a mí ese pedazo me daba, Ah. Dios mío, siempre nos la ingeniamos los padres, ¿verdad? No, pero es que siempre hay un hijo que va y vigila a los otros a ver qué andan haciendo, ¿sí o no? ¿Mm? Entonces, este papel le tocó a José que hacerlo, y más lo aborrecían por eso, porque venía a darle el informe completo y correcto, porque José desde joven era un niño, un joven íntegro. ¿Ve? Entonces le decía, mira padre, esto y esto y esto está pasando. Entonces cuando aquellos hombres llegaban a la presencia de su padre, entonces les caía, ¿me entiendes? Entonces ese era uno de los tantos problemas que tenía José con sus hermanos, que eran mucho más mayores, eran mayores que él. ¿Ve? Entonces, ¿cuál fue el siguiente problema que tuvo José con sus hermanos? Él era un hombre que tenía sueños de Dios. Y entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces cuando nosotros tenemos algún sueño y nosotros se lo contamos a otra persona, uno nunca sabe cómo va a reaccionar alguien, tú sabes, a veces no es como correcto quizá, o hay que saber a quién nosotros les contamos. Es que la inocencia, sueños. mira, tenían cuántos años a los que le estaba hablando. Y nunca el Señor les había dado un sueño de revelación. O sea, aparte de que es escogido del papá, es escogido de Dios para darle revelaciones. Allí vemos un espíritu de celo. Exacto, había envidia, lo aborrecían primero por ser hijo amado o muy amado de su padre Israel, y después por tener sueños de parte de Dios. Entonces, imagínate el primer sueño, dice, atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba, dice, y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. ¿Ah? ¿Para qué quiso? ¿Para qué quiso José? Ay, Señor. Entonces, mira lo que le responden sus hermanos. ¿Reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más. O sea, si ya lo aborrecían, le aborrecieron más, el doble, a causa de sus sueños y de sus palabras. Lo que pasa es que a veces es tan hermoso, tan emocionante también recibir algún sueño de Dios, que uno quiere que todo el mundo a veces lo sepa, pero a veces no es conveniente, me parece a mí, decirle a todo el mundo, tú sabes, los sueños que uno tiene de parte de Dios. Uno porque quizás no lo entienden, otro porque no les interesa, y otro porque puede despertar quizás algún sentimiento incorrecto en aquella persona. O lo pueden malinterpretar. O lo pueden también malinterpretar. Yo lo que hago, le pido, hoy en día, ¿no? En aquella época es diferente, Jesucristo no había venido, no teníamos el Espíritu Santo, ¿me entiendes? Pero yo le pido al Espíritu Santo, porque muchas veces, pastor, tú hablas de las cosas y los planes de Dios, y ¿esta quién es? Si apenas tiene 2 días en el ministerio, yo llevo 20, y no he tenido, pero a mí no me han dicho ni nada. Y de repente tú dices, ok, yo no sabía, o sea, que esto funcionaba de esta manera. Porque también Él dice en su palabra, los últimos serán los primeros a veces. Él dice eso. Y si a Él le place darle, digamos, la revelación, darle los tesoros escondidos a alguien que quizás tiene solamente un día de ser convertida, eso es porque está en la soberanía de Él. A Él le plació hacerlo así. ¿Ves? Sí, la relación de Dios con cada uno, recordemos que tiene planes diferentes, diferentes para todos y cada uno de nosotros.
Ya lo que pasa es que como yo, un poco tardía, digo yo, a los 40 años vine a Cristo, me estaba esperando así, pum, el choque fue, sentí que había chocado con un camión allí. Y empezó el Señor a darme, ¿te acuerdas? ¿Recuerdas? Ujú. Revelaciones y revelaciones y estaba pasando ahí como por José. Ujú. Es que a todos les pasa. Diga, ¿sí? pastor. Yo mira, chequeando eso de los tiempos, de los años y de todas estas cosas. Sí. Adán duró 930 años Ujú. y murió. Matusalén duró 900 Fue el que más vivió, ¿no? 69 años y murió. Y ninguno de ellos duró un día de Dios, porque el día de Dios es un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Ninguno de los dos duraron 1000 años. Ni un día. No duraron un día de Dios. Ujú. Un día de Dios. Imagínese usted una persona que nazca a las 9 de la mañana y se muera a las 9 de la tarde. No dura un día. Entonces ni un segundo nosotros, ¿verdad? O sea, Nosotros ni un segundo. o sea, tú no llevas ni un segundo de Dios. ni un segundo. Porque no vivimos más de 100 años. No. 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 Los Bueno, más yo yo robustos- conocí viviré. una judía. Yo viviré. Los más robustos son para 80 años, los más robustos. Bueno, mi abuela, tatarabuela, bisabuela, ya no sé en qué denominación está, ella vivió como 113, Más de 113 como años. 113. Mi 13 o abuelo 15. lo mataron a los 107. Sí, Lo mataron a los 107. Era abuelita de ella, pero ya era abuelita de mi mamá, era como mi bisabuela y conoció a Sí. mis hijos y por poco a mis nietos. Ujú. Y comían esto de la tierra, de lo que sembraban. No comían de lata, nada de lata. Así Nada. yo sembraba. Nada. Y todos Sí. los días se levantaba esa señora, Sí. Ujú. de madrugada. Sí, así que como les decía, ¿verdad? Él contaba sus sueños, ¿verdad? Porque era un muchacho así, sencillo. Y de repente sale otro sueño y regresa otra vez con sus hermanos y se lo vuelve a contar. Pero es que no tenía más. No tenía malicia, no había No, malicia. no tenía en él. malicia y no tenía más amigos. No iba más allá de sus hermanos. Y miren que regresa con el otro sueño. ¿Tú te imaginas tener ahora sueños? Todo el mundo corre al Facebook a ponerlo en todas las... Oh, sí. Y ni aún así te ataca. Aquí dice, he soñado otro sueño. Y he aquí que el sol, mira cómo va el asunto, y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Imagínense, si con el primero lo aborrecían, ya va con el segundo. Y esto lo contó no solo a sus hermanos, sino a su padre. Pero el padre también, los otros, dice, su padre se le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos, dice, le tenían envidia. Mira cómo va el asunto. Lo aborrecían, envidia, pero su padre, dice, meditaba en esto. Su padre. Y no es casualidad que soñó con 11 estrellas y Ujú. tiene 11 hermanos. Para, Por eso el papá, cuando le da la revelación, Pero el padre meditó en eso, porque dijo, pero déjame ver qué cosa es esto. O sea, él estuvo meditando, estuvo pensando. Entonces quiere decir, dice el padre, que tu madre, tu padre y tus hermanos van a venir delante de ti. O sea, el padre entendió, pero los hermanos, aunque hubieran entendido, digo yo, se ya- hubieran llenado más de ira, ¿no? pero entonces Más mira porque- cómo va aumentando el sentimiento de ellos. Ahora le tenían envidia. Tú sabes lo que es la envidia. Ese es un espíritu terrible que después de la envidia vienen otras cosas. Pero la persona que tiene envidia es demasiado infeliz porque vive viendo lo que tiene la persona o lo que tienen las otras personas y nosotros sabemos que el Señor es amor, que Dios es amor, que sacrificó a su hijo unigénito, que por amor lo hizo y todo. Entonces, si esta persona tiene un regalo, la persona que tiene envidia también tiene un regalo para él, ¿no crees?
Solo que hay que esperar los tiempos del Señor. Porque el problema es que la mayoría mira las bendiciones o los dones quizás que tiene otra persona, pero no ve lo que el Señor le tiene para guardado y no los disfruta. ¿Por qué? Por estar viendo las bendiciones de los otros. Ese es el asunto, ¿eh? Pero Dios tiene para todo, él es así, es dadivoso. No, y Él dice, pídanme si quieren más, yo les doy. Y hay O sea, personas que tienen bastante bendición, que tienen ese don y como que no lo asimilan también. Es tan sencillo, ¿verdad, pastor? Que otras personas son las que se vienen y te dicen, usted tiene esto y esto, lo hemos visto nosotros con los profetas. Y Pero ellos fueron bendecidos también a través de su hermano, porque otra gente que vivían allá no tenían los mismos beneficios de ellos, de tener un hermano donde estaba la abundancia para que le llegara la comida. sí, pero eso pues No, y lo directo, vemos, directo más pasaron a su adelante. tierra, toda la gran bendición, Así que- pero José, yo cada vez que me pongo a llorar, o sea que en por los todo planes, lo que pasó. lo que nosotros podemos ver que en los planes de Dios uno nunca sabe que a veces la cosa hasta las cosas negativas pueden ser usadas para bien, no solo de las personas sino de la familia, hasta de una generación también. Entonces eso es lo que nosotros vemos aquí, que aunque sea bastante triste la historia de José, más adelante nosotros vamos a ir viendo. Pero él nunca perdió todo la lo- fe. Porque Nunca perdió la decía, fe. Dios estaba con él en Amén. todo momento. Él Amén. entendió que Dios estaba con él. Entonces nosotros continuamos, ¿verdad? Con la historia de José. ¿Qué pasó? Después esa envidia, toda esa cosa que ellos tenían ya en su corazón, ya lo empezaban a estar planeando. Imagínense que cuando su padre Israel lo envía a ver cómo estaban sus hermanos y cómo estaban las ovejas, ¿verdad? Porque ellos estaban en el valle de Hebrón y iban hasta Siquem, que era donde estaban ellos apacentando a las ovejas. Pero es como me parece estar viendo la nariz de Satanás husmeando ahí, husmeando ahí, ¿verdad? Entonces él andaba ahí buscando porque su padre quería saber de sus otros hijos, ¿verdad? Entonces él encuentra a alguien y le pregunta, ¿y dónde no has visto a mis hermanos? Y le dice, no, ellos dijeron que iban para Dotán, ese es otro lugar. Otro pueblo. Entonces, ¿qué pasó? Están todos los hermanos y dicen, mira, ahí viene el soñador. Y entonces empiezan a conspirar, imagínense, contra su propio hermano, a conspirar, o sea, unidos ellos pensando hacerle mal a José. Y entonces cuando ya esa envidia entró en el corazón, ya empezaron ellos a planear a ver cómo deshacerse de él, porque era irresistible ante los ojos de su Claro, hermano. porque no lo acuérdate, podían aguantar recuerda más. que un espíritu de envidia despierta los otros demonios, ¿verdad? Prácticamente, por decirlo así. Entonces ellos conspiraron, ¿para qué? Para matarle, pero verdaderamente hubo uno de los hermanos que dijo, no nos llenemos las manos de sangre, y ese fue Rubén, el hijo mayor de Israel. Pero lo vamos a echar en una cisterna, le dio una idea mejor, según él, para desaparecerlo, para mantenerlo vivo y que no derramaran sangre sobre él. Entonces, Claro, porque no les iba a ir muy bien. entonces dice, echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia se lo devoró. Imagínense, iban a ir con ese cuento al padre, que era un anciano, o sea, Y con falta, ese cuento. no, y falta de ¿cómo se le dice eso? Hacia su padre, falta De respeto. de consideración. My God. de falta de consideración hacia su padre. Imagínense si ese señor se ha muerto hasta del corazón. Nosotros somos papás, nosotros nos imaginamos una padres. cosa de esa. Imagínense que le digan que tu hijo amado se lo devoró una bestia, y aquí está, le rasgaron toda su túnica de colores, la rompieron y le dijeron, mira, Pobrecito, parece a que la un edad, animal. a la edad que él tenía. No pensaron ni siquiera en su padre, o sea que cuando está Pero la no les gente, fue muy bien a todos ellos. cuando la gente está con esa envidia, no piensan en el daño que le pueden hacer a los que están a su alrededor. Entonces ese padre sufrió hasta lo indecible y dijo que su pena se la llevaría hasta el día que se fuera a reunir con su hijo.
Pero Imagínense nuestro Padre amado, que cómo está usted va misericordioso como y hijo lindo. ver a un padre que esté sufriendo y sabiendo yo que yo hice el daño y que mi hermano está vivo, pues quizás, porque ni ellos sabían tampoco. Ellos después se asustaron de ver que no estaba en Pero lo vendieron, sin Sí, vergüenza. Sí, ellos lo vendieron. Ellos lo vendieron. Sí, Después de tenerlo allí en la cisterna, Sí. sabían y que se lo llevaron para Egipto. Ujú. Entonces ellos lo tomaron al joven, lo echaron en la cisterna vacía porque no había agua. Ahí vemos la mano de Dios. Imagínense, ellos esperaban que la cisterna estuviera llena, que estuviera llena de agua, esa pero es la mano de estaba Dios metida. vacía. Y se sentaron, dice, todavía a comer pan. Y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galat, y sus camellos traían ellos especies aromáticas, porque ellos vendían a Egipto, ¿verdad? Lo llevaban. Entonces dice Judá a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas. Como esclavo. ¿Mm? Como esclavo, lo vendieron como esclavo. Y Como no esclavo. sea, dice, nuestra mano sobre él, pero a veces uno cree que matar solamente es meterle un puñal a alguien y sacarle la sangre. Matar, a veces se mata de diferentes formas. No Con solamente. una mirada. Sí, con una mirada, no, cierto, con una mirada podemos matar a Así alguien. será. Déjame ver. Con una mirada. con una mala mirada. Sí, entonces él lo vendieron definitivamente, ¿verdad? Entonces los madianitas, dice la palabra, sacaron a José de la cisterna, le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. ¿Y qué hicieron con la plata? Y a Jesucristo lo vendieron por 10 monedas más. Entonces nosotros estamos 30. viendo que 30. José, 20 y Jesús lo vendieron por 30. nosotros vemos que José es tipo del Mesías. Amén. Ahí es donde vamos a ir. Ah. Ujú. José es el tipo del Mesías. Él fue vendido por 30 monedas de plata. Y Jesucristo. miren, José fue vendido por 20 monedas de plata. Ujú. Y también Jesús fue un hijo amado. ¿Qué es lo que dijo a través del Espíritu Santo cuando lo bautizaban? Este es mi hijo amado, en quien tengo contentamiento o complacencia. ¿Ve? Entonces vemos que José también era hijo amado por su padre y le hizo una túnica también. ¿Ve? Entonces, y fue vendido como esclavo por 20. Y no era el menor era Benjamín. El menor era Benjamín, porque que eran el dos papá hermanos. El papá le cambió el Eran nombre. los dos hermanos, hijos de Israel y de Pero creo y que de me gusta Raquel. más el nombre de Benjamín, ¿no? Sí. Más Pero, largo. sí. Entonces, ¿qué pasó? Pero ¿qué pasó con Rubén cuando llega a buscar a su hermanito y no lo encuentra? Ay. O sea, ustedes saben que cuando una persona hace daño, después se arrepiente. Viene aquí el arrepentimiento. Y entonces volvió a la cisterna y no halló a José y rasgó sus vestidos. ¿Qué quiere decir? Que se arrepintió de lo que él había hecho, porque él mismo le dijo al otro: no lo maten. Pero le dio las otras ideas de echarlo a la cisterna y después de venderlo. Entonces, ¿qué es lo que hacen después para llevarle la prueba a su padre? Muchas veces tenemos amistades así también, que no te dan una idea y la gente la realiza y después miran y dicen, wow, pero ¿Qué he imagínate. hecho? ¿Cómo le Por hice eso no daño? podemos estar a la ligera. Porque a veces nos dejamos llevar por sentimiento y eso no es así. Tenemos que pensar siempre en que nuestras acciones pueden afectar a otro, ya sea positivamente o negativamente. Y en este caso ya él estaba, digamos, arrepentido. Si una persona en ese tiempo se rasgaba su vestido, que estaba triste, estaba desesperado, estaba afligido, ¿ves? Y otros hasta se ponían cenizas, ¿ves? Como hizo Israel en ese momento. Entonces ellos, imagínense otra cosa que hicieron: degollaron a un cabro. ¿Qué culpa tenía el cabro? Lo degollaron para poderle echar la sangre a la túnica y podérsela mostrar a su padre Israel.
para que fuera más creíble el asunto, ¿verdad? Que un animal se lo había devorado. Como no había ADN en aquellos tiempos, ahora. Imagínense si ha habido el ADN. Parece que esto es una. Esto es cabro. Pero esto es su la- corazón de él también nunca, así nos Ujú. pasa muchas veces a nosotros, nunca. O sea, es terrible, ¿verdad? Lo que la envidia, digamos, porque en sí eso fue lo que la envidia hizo. ¿Ves? Entonces se le llevaron a su padre y por supuesto pues él le creyó. Él creyó porque vio la túnica rasgada llena de sangre y dijo, ay, mi hijo se lo comió un animal, porque como era desierto y él iba solo también, un joven de 17 años podía encontrar cualquier animal salvaje ahí. ¿Ves? Entonces, que él se rasgó su vestidura, dice, cuando vio la túnica y se puso, guardó luto por su hijo y se puso silicio sobre Silicio. sus lomos. Y silicio es como una tela como un saco, ¿verdad? Sí. Como un saco que pica, algo así. Yo me imagino eso es terrible. Imagínate los hijos, qué conciencia. No, y todos ellos se levantaron para consolarle y ahí no hay consuelo. No, En eso no había consuelo. ¿Ves? Entonces él dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, y lo lloró su padre. ¿Ves? Entonces nosotros aquí vemos, ¿verdad? Esa primera parte de la historia en que él es vendido ya a Egipto y lo compra Potifar. Lo compró Potifar, que era vamos a ver quién era Potifar. Era jefe ahí en Egipto. O sea, era ¿dónde estás, Potifar? Bueno, Potifar era oficial del faraón, capitán de la guardia, y ese fue el que compró a José y lo llevó, ¿verdad? pero Lo tenía un llevó gran a su puesto. casa. Ujú. Ujú. Pero ese hombre tenía un gran corazón también. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que Potifar vio cómo prosperaba su casa cuando él empezó a ver eso, prosperidad en su casa cuando llegó José. José. Ujú. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo en Egipto. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová le hacía prosperar en su mano. Y por eso es que él halló gracia ante los ojos de Potifar y le hizo su mayordomo. Imagínate, toda la casa de Potifar estaba bajo la responsabilidad de José y le dijo que todo estaría bajo su responsabilidad. Pero una cosa le dijo su mujer, esa sí no estaba bajo la Ay, pero responsabilidad de era José. terrible. Él tenía una esposa, wow, increíble. Entonces, Tremenda. entonces eso fue verdad que lo que pasó que llegó hasta ese lugar. Entonces, pero siempre vienen las tentaciones a la vida. Tentaciones, no, ese. Eso fue una Más tentación. que tentación era ella. Sí, entonces ella empezó como a ir a bailarle ¿verdad? Y entonces ella le invitaba a que estuviera con él. Pero José, como yo les dije al principio, un joven íntegro, él no aceptó, él corrió por su vida, él huyó de eso. Pero muchas veces, ¿verdad? Hay personas que si algún hombre que le presente a una mujer, porque esas mujeres se cuidaban, esas mujeres vivían con especies aromáticas, yo no sé si hacían ejercicio, pero tenían unos cuerpos espectaculares, no sé cómo se cuidaban, o quizás no comían mucha grasa, pero realmente eran mujeres muy hermosas y bien cuidadas. Entonces esa mujer, me imagino que Potifar era un hombre muy ocupado, ¿verdad? Todos ellos viven muy Descuidaba ocupados. un poco a su esposa, entonces viendo a él, que dice la palabra de Dios, que era un joven hermoso, de buen aspecto, ¿ve? Entonces ella quiso estar con José, pero José sabía realmente cuál era su responsabilidad. Él era cuidar de todos los bienes de Potifar, no de cuidar ni de hacer feliz a la esposa de Potifar, porque eso no estaba dentro del contrato que tenía Potifar con él. Pero ¿qué pasa cuando una mujer es rechazada? Está herida.
estaba herida en su orgullo de Claro, porque mujer. se sentía muy bella, muy atractiva. Ujú. Entonces, ella no resistió eso. La vanidad. Entonces no empezó a pegar 4 gritos ahí. Y salió y como el joven huyó, ¿verdad? Porque él huyó de la tentación. Él huyó, pero Desnudo. Desnudo, la sin ropa la tenía ella y sale corriendo y sale gritando y dicen, miren lo que este joven estaba, o sea, trató de ¿Tú te deshonrarla, imaginas según eso en ella. esta época no da? Porque llegan a hacerte un examen. A ver si es Sí, cierto. pero en aquellos tiempos, como dice el pastor, no existía eso del ADN, Ya. no podían averiguarle nada. Y las mujeres aquellas que se pelearon al niño Sí, exacto. y Con Salomón. Salomón Ujú. Salomón fue inteligente porque Salomón le dijo, bueno, pues vamos a picarlo por la mitad, le damos la mitad a usted y la mitad a la otra, y uno estuvo de acuerdo, Claro, la que no era mamá, que porque el ni hijo te para, duerme. ni para mí ni para ti. ¿Verdad? Y la otra dijo, no, espérate, que ella se quede. Ah, pues tú eres la mamá porque lo amas tanto que quién va a regalar un niño amándolo tanto por salvarle la vida. Ah, pues esa es la mamá. ¿Ve? Que no Así. necesitó ADN. Él oraba bastante por la sabiduría, para la sabiduría de Sí. que el Señor le diera sabiduría para el pueblo Hay de que- él, hay para que pedir dirigir. sabiduría. Hay que pedir. El que quiera sabiduría, Yo la demándela. pido en el demándela nombre poderoso. del Sí. Padre. Así, Y yo doy la entonces gracia en nombre nosotros poderoso de vemos, Jesús. ¿verdad? Cómo José sale de esa tentación corriendo, ¿verdad? Porque hay que huir de las tentaciones, porque mire, y Jesús mismo también fue tentado, porque es que nosotros vemos, ¿verdad? Que José, Satanás también le puso tentaciones, ¿se es acuerdan? tipo de Jesús, porque dice en San Mateo 4:1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ujú. Él también fue tentado. Entonces nosotros vemos aquí, ¿verdad? La similitud. Tramaron matarlos a los dos, y lo mismo pasó con Jesús. Nosotros podemos ver en Juan. Nosotros podemos ver en Juan 11:53. Juan 11:53. Miren lo que dice Juan 11:53. Así que desde aquel día, dice, acordaron matarle. O sea, los mismos hermanos de Jesús, porque el pueblo judío, ¿verdad? Intentó matarle. Entonces nosotros vemos la similitud de los dos, de Jesús y de José. Los dos fueron llevados a Egipto. ¿Ustedes recuerdan cuando Jesús fue llevado a Egipto? ¿Cuándo fue que lo llevaron a Egipto? Jesús no fue cuando nació, cuando iban estaba huyendo, ¿no? un bebé, cuando estaba pequeño, y querían iban a matar a los niños, entonces de 2 años hacia abajo. Ajá, entonces el ángel le dijo a José, levántate y llévate al niño a Egipto. Imaginen dónde fue llevado José también. Ujú. A Egipto. O sea, nosotros vamos viendo esos paralelos, ¿verdad? Esas similitudes entre los dos. Ellos fueron a la cárcel ambos. Aún sin culpa, los dos fueron a la cárcel. José, porque le levantó una calumnia a la mujer de Potifar. Y Jesús, porque verdaderamente pues lo odiaban, los mismos sumos sacerdotes en su tiempo. Así que nosotros vemos esa similitud en la vida de ellos. Pero aunque estuviera José en la cárcel, había progreso, había prosperidad allí mismo, había de todo. Le entregaron la cocina. Y también le daba sueños de revelaciones el Señor. ¿Te acuerdas que le dijo que a él lo iban a matar? Sí, esos Y son todas los las coperos, oh my los dos God. coperos.
Sí. Oh, Señor. Ay, Señor. A mí lo que me gusta es cuando llegan al reino, Ujú. me encanta al faraón. Cuando llega a él, de esos sueños que de repente como que no encuentras ni quien te lo diga. Y acuérdate también que Moisés también le pasó. Pero fíjense que aún José en la cárcel halló gracia en los ojos del carcelero, digamos. Y vuelven a repetir aquí, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Ujú. Imagínense que después el mismo jefe de la cárcel le entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que habían en la Imagínate, prisión. no te digo, pues donde él llegaba, donde nosotros llegamos, todos nosotros, Ujú. los hijos del Señor, los hijos en Cristo y que tenemos la gracia del Señor sobre nosotros, que sobreabunda. Somos de bendición, ¿verdad, pastor? Donde llegamos, hay bendición, hay prosperidad de una u otra manera, nosotros lo hemos visto. Sí. Así que había también Nos ha pasado hasta en los restaurantes, ¿te acuerdas? No hay nadie y de repente cuando vemos llega ya mucha gente. se llena el lugar. Está lleno, llenísimo, llenísimo, llenísimo. Sí, ya, por eso estando José en la cárcel llegaron dos coperos del rey. Llegaron ahí, pero todo está dentro del plan de Dios, Claro. ¿verdad? Así que, porque habían delinquido contra el rey de Egipto. Entonces, cuando se enoja el faraón, se enoja. Lo mandó a la cárcel derechito, ¿verdad? Y lo puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, o sea, donde José estaba preso. Entonces, ¿qué pasa? Que los dos coperos vienen con, ay, tuvimos dos sueños. El copero y el panadero del rey de Egipto Imagínate. tuvieron un sueño. Cada uno de ellos tuvo un sueño, ¿verdad? En una misma noche. Y me imagino que ninguno de ellos pues podía revelarlo, porque la revelación solo viene de allá, el que está allá arriba. ¿Ves? Entonces, ¿qué sucede? Llega José por la mañana. Interpretarlo, ¿verdad? No podían interpretar el sueño. ¿Qué va? Es que eso, lo que son sueños, eso no. Ni aunque vaya con una de esas que leen cartas, eso no le van a interpretar esas nada. menos. Eso no saben nada. Esas no saben ni dónde están. Eso si dicen una verdad no es completa, es una media verdad. Ujú. Y una media verdad es una mentira completa. Así es. Una tibieza. Así que imagínense que, bueno, antes de pasar al sueño del copero, tenemos aquí saluditos de Ana Guevara Cojede de Venezuela, Celso Nascimento Ribeirao de Preto, Brasil, Dalí Santiago, Elizabeth, New Jersey, Chris Vargas de Guapiles, Limón, Costa Rica, Elibet Veloz de San Francisco, Zulia, Venezuela, Esther López de Santiago, República Dominicana, y Livia Linares de San Carlos, Aragua, Venezuela. Un saludito a todos, ¿verdad? Los que están conectados en esta hora. Les bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, nosotros vamos a ver un poquito sobre el sueño de los coperos. Dice, Hay uno de esos sueños que a mí no me gusta. oh, El otro sí. el uno bueno y el otro dice, yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en manos de Faraón. Y le dice José, esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate de mí, le dice José, cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. O sea, él ansiaba
salir. Sí, Él sabía que estaba tenía hablando, ese don. él también. estaba hablando futuramente, ¿no? No, y también sabía que tenía ese don de interpretar de interpretar sueños. ¿Ve? Entonces él estaba pidiendo misericordia, ¿verdad? Para que le ayudara, porque tú sabes, si tú eres el copero o el sirviente del rey, por lo menos uno puede pedir un favor, ¿sí o no? Claro. Uno le puede decir, Señor, conocí a fulano de tal, Pero- que es lo que nosotros... Pero un copero disfrutaba de el rey, de la confianza del rey, porque el rey iba a tomar de esa copa. Ujú. Pero a mí me parece que el rey se la daba a probar primero. Por si caía... Si un venenito estaba ahí, pues que... Nos vámonos todos. ese- No, se iba el copero, pero el rey no. Goodbye, my friend. Sí. Sí, pero acuérdate que casi juntamente los reyes siempre toman a la vez de ellos. Ujú. No, pero pero acuérdate primero que esos siempre. venenos eran tan fuertes que primero, o sea, No sé si en la actualidad se acostumbre eso de que ¿cómo alguien no? En pruebe- Esther, ¿te acuerdas que también quisieron envenenar Sí, pero no sé si en los tiempos actuales acostumbre los reyes a que le prueben primero el vino que van a tomar. Yo le daría Una copita de vino. Copita, o sea, separada de la suya? un vasito y le echo un poquito ahí y le digo, tómatelo. Ujú. Es que Ajá. ese era un Y puesto quédate de ahí. confianza, ese es un puesto de confianza bien Sí. grande. Sí, Es una responsabilidad. una responsabilidad. Eh, El eh, copero no era todo el mundo. No, tenía que ser probado, creo yo, para llegar a ese puesto. Entonces, bueno, como el panadero escuchó que era bonita la interpretación del sueño del otro, ha de haber dicho, la mía va a ser mejor. Entonces, mía y mejor. empieza a relatarle, ¿verdad? Su sueño también. Dice, yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. Ha de haber dicho, todo lleno de pan. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo, esta es su interpretación, los 3 canastillos son 3 días. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete, dice, a todos sus sirvientes, y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio la copa en mano de Faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José. O sea, algo estaba haciendo. exactamente tal como José lo interpretó. Si es que en intimidad lo conocía el Señor. Ujú, En intimidad él sabía cuáles eran las malas intenciones. ujú. Que es lo que nos equivocamos muchas veces nosotros con el Señor. Tenemos una cara al público, una cara aquí, y en intimidad con el Señor, allá solas, es donde verdaderamente se da. Ujú. Así que entonces, ¿qué pasa? Cuando va, ¿verdad? Y lo llaman, o sea, hay un momento en que a José lo llaman para interpretar el sueño de Faraón, porque nadie más podía hacerlo. Nadie, pero era un propósito ya de Dios. Exactamente. Ahí estaba el propósito hecho. Entonces, y es que verdaderamente Era desesperante ese sueño, ¿verdad? Ese sueño de él era de la wow. vaca flaca, o De sea, la él vaca llamó flaca. a todos los hombres sabios de su reino y ninguno pudo interpretar. Ahí es donde entra el copero. Sí, exactamente. Entonces el copero se acordó de José y llamó y le dice, yo conozco a alguien que puede interpretarte el sueño. Y entonces lo llamó, y cuando vio realmente Faraón que él interpretó su sueño, o sea que había soñado con las 7 vacas flacas y con 7 vacas gordas, o sea, son 7 años de escasez y 7 años de abundancia. Entonces es ahí donde... Pero la palabra escasez fue mucha gente, animales y todo muriendo. Ujú. Eso fue... No, y por toda la tierra, o sea, no solamente ahí, era todo, dice,
Y entonces, que miren la gran idea que Dios le da también a este muchacho, porque dice Faraón, si él pudo interpretarme el sueño, que no pudo hacer lo otro más, entonces este hombre tiene un tipo de sabiduría que no tienen los otros, y entonces yo le voy a dejar a cargo todo, o sea, le dejó todo, absolutamente, a cargo de él. Y miren lo que hizo, él fue recogiendo y recogiendo, guardando y guardando grano durante esos 7 años de que hubo abundancia, para enfrentar los 7 años de escasez. Y entonces ahí llegaban y compraban. Fue ahí donde realmente el propósito de Dios con la familia y el pueblo de Israel se da en Egipto. Cuando llegan sus hermanos, ¿verdad?, se presentan ahí a querer comprar grano. Entonces haber realizado los sueños que le decía él, ¿te acuerdas? 11, Ajá. y esto y lo otro, y entonces se empieza. Pero ¿saben qué es lo más grande? Que él nunca guardó rencor en su corazón, nunca guardó amargura en su corazón. Le dio por como, sus le hermanos. quiso dar como una lección. O sea, lo mismo que Jesús en la cruz hizo. Miren, ni siquiera él le pudo, dijo, Señor, perdónalo porque no saben lo que hace. Pero a mí me gusta de José cuando le dice a los hermanos que fueran por su papá, ¿te acuerdas? Uh-huh. Que fueran a traer a todos, que fueran a... Uh-huh. O si no, no salía, era el más pequeño, ¿no? El más pequeño. Benjamín era el que estaba, sí. Él no lo conocía. No, pero o sea, no se acordaba de él empezó como a tramar una treta para atraer a todos hasta su hermanito pero menor. ¿te imaginas cuando se pararon frente al padre allí y decirle... pero todavía no les había dicho quién era, ¿no? Porque recordemos que no lo reconocieron porque se iban a imaginar. Cambiaron su vestimenta, su y manera. Y que se iban a imaginar ellos que aquel niño que habían tirado de una cisterna era el que estaba en tremenda posición. Dios lo había puesto ahí. Uh-huh. Sí, pero ¿para qué? Para poderle hasta salvar la vida a su propia familia, a su propia gente. Porque ellos pensaron que él se iba a quedar de esclavo toda la vida porque lo vendieron de esclavo. Uh-huh. Y a ver si aguantaba, porque las labores de un esclavo son cosas físicas. Pero cuando fuertes. Dios tiene un propósito en la vida de alguien, no hay nada ni nadie que pueda detener ese plan de Dios. Y Dios hace lo que sea con tal de que su voluntad se cumpla. Y nosotros vemos cómo la mano de Dios siempre estuvo sobre José. Y todo fue para beneficio de su propia familia, de él y de sus generaciones venideras, porque ahí fue donde el faraón, al conocer ya la historia de José, le dice que lleve a su familia a vivir a Gosén, porque realmente ellos como que no miraban bien a la gente que era cuidadores de ovejas, que eran ganaderos, que eran... Exactamente. Entonces, no lo miraban bien, entonces les dio Gosén y ahí se multiplicaron, ¿verdad? Se multiplicaron y esa fue una tremenda bendición que ellos tuvieron ahí. Y todo a través de José. ¿Por qué? Porque Dios usa a veces cosas que quizás nosotros ni comprendemos, situaciones que pasamos en la vida, pero es para bendecir en el futuro a nosotros mismos y a nuestras familias, ¿ves? Sí. Así que esa es una gran historia, ¿verdad? La de José, porque vemos que es un tipo. José es un tipo de Jesús, porque él nunca guardó, ¿verdad? Nunca guardó el rencor hacia sus hermanos, y él pudo haberse vengado de ellos, pero no lo hizo. Bueno, él le llenó el plato de Benjamín más que a los demás hermanos, el de Benjamín. Porque ese era su hermano de padre y madre, pues los otros eran de Lea. No, pero es que Benjamín no estaba metido en el asunto. En el asunto. Así es que yo te digo, tú que estás ahorita viendo, ¿no? Si alguna vez te han arrebatado tu túnica de colores, levántate. Eso es lo que el Señor te quiere decir en esta tarde. No te quedes en amargura. Brilla y dale gloria al que vive para siempre. Porque si estás pasando por alguna situación que tú no entiendes, es porque Dios tiene una gran bendición más adelante. Así es que levántate, no te pongas en depresión. Busca, medita, métete con el Señor para que tú entiendas cuál es el propósito que Dios tiene para ti.
porque muchas veces nosotros somos pasados por ciertas situaciones, incluso por el fuego. ¿Para qué? Para purificarnos también, para sacarnos todo eso que nosotros tenemos, porque Dios quiere usarnos poderosamente. Yo en el año 1998 por ahí, iba a hacer una carne asada afuera y preparé, estaba prendiendo el fuego ahí, estaba echándole líquido y prendiendo el carbón, y de momento estalló, y entonces vino el fuego y me cubrió completo, o sea, vino así para donde mí, yo veía todo amarillo. Pero no lo quemó. Me quemó las pestañas y un poquito me quemó. ¿Tostadita la piel? No, los pelitos. Yo olía a Héctor a la barbecue por los pelitos estaban quemados, pero no se me quemó la piel. Aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Y yo pasé por ese fuego y no me quemó. Eso me pasó a mí. Claro. Y ahí lo dice en la Biblia, y pasarás por el fuego y el fuego no arderá en ti, no ardió. No te quemarás, sí. No ardió. Entonces, eso es esta historia es muy linda. Lo que pasa es que el tiempo, ¿verdad?, no nos permite como extenderlo más, pero él fue exaltado. Vemos que José fue exaltado ahí, dándole la posición que tenía, que era casi como el rey. Le puso anillo, le puso todo. Sobre todo el anillo, tú te imaginas el peso de ese anillo. Le dio un sello, o sea, todo eso. Entonces, es que el sello es el anillo, ¿no? Sí, el anillo tenía el porque lo vimos también en Esther, ¿no? Sí, dice, Dios le exaltó a Jesús también. También le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Amén. De lo que está, dice, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Ves? Así que eso es lo que Dios hizo también con Jesús, lo exaltó a José, el Señor, por su integridad, digamos, ¿verdad? Porque él no se dejó llevar tampoco, o sea, él pasó muchas cosas, que pudo haber caído en tentación con la mujer de Potifar, porque me imagino que era una mujer hermosa. Pero es que si nos damos cuenta, prácticamente, acuérdate que también Jesús fue tentado por Satanás. Pero él venció en directo. Acá también, y también estamos viendo bastante similitud entre la vida de José, entre las situaciones en las que pasaron. Sí, y empezaron a los 30 años, los dos. El ministerio Jesús lo empezó a los 30 años. José también a los 30 años empezó a gobernar la casa de Faraón. Y llega hasta enterrar a su padre, ¿verdad? Porque él trae a su padre. Ese encuentro fue increíble porque en su corazón, ¿verdad? Él nunca vio un cuerpo. Lo que pasa es que después, ya cuando murió el faraón, ese faraón que conocía a José, siguió me imagino yo, el hijo, y ese ya no conocía mucho de la historia, pero fue el que vio que ya el pueblo de Israel creció mucho y dijo, no, esto ya como que me están dando temor, están creciendo exageradamente, entonces hay que ponerlos como esclavos y sacarlos de aquí. Pero verdaderamente José fue usado poderosamente para bendecir a su pueblo, al pueblo de Israel también. No sé qué tengan ustedes que agregar al asunto. Un tema precioso. Yo casi siempre termino llorando, sobre todo con todo lo que pasa. Pero es que muchas veces pasamos por todo eso. Pero hay personas que se amargan, ¿me entiendes? Cuando pasan por cosas así, se amargan. Mientras que José nunca se llenó. Eso es lo importante, no dejar que esas raíces de amargura se agarren ahí se nazcan en tu corazón, porque ahí es el problema. ¿Ves? Tienes que sacar todo eso. Amén. Así que nosotros en este momento, ya para cerrar, te invitamos, ¿verdad? Si no has conocido si no has aceptado al Señor Jesús como tu Salvador, te invitamos
en este momento a que lo aceptes, que le invites a entrar en tu corazón y le digas, Señor, perdona mis pecados, yo te reconozco como el Hijo de Dios que vino a este mundo para salvarme, para restaurar mi vida. Entra en mi corazón, Espíritu Santo, y transfórmame. Entonces, ya si tú haces esa oración, lo declaras tú con tu boca, entonces dice la palabra de Dios que serás salvo. Así es que nunca es tarde, ¿verdad? Amén. Hoy es nuestro día, ya mañana ya no sabemos qué puede pasar, pero hoy es tu día. Si aún no lo has aceptado, acéptalo, porque verdaderamente es lo mejor que un ser humano puede hacer, ¿verdad? Amén. Ujú. Así es que les anunciamos el próximo programa, que es Embajadoras Sin Límite, con la hermana Brenda Argüello. Sí, y ¿Verdad? hay que Le invitamos a invitarlos, todos. si no les da tiempo, lo pueden buscar en YouTube. Así. Llamen a los vecinos, a los amigos, a todo el mundo. Recomiéndenle, estamos en el Facebook, ¿verdad? Sí. Estamos en Facebook, Radio TV Revelación Cristiana, Redentor TV La Florida. O pueden entrar también a través de la página del pastor Héctor Luis Estrada, y ahí pueden encontrar la radio. Y acuérdense de darle me gusta a ahí los se videos. conectan, ¿verdad? Y pueden Recuerden ver los de darle me videos. gusta, es una inscripción la que le piden, no es una gran cosa. Sí. Pero lo están viendo, nosotros estamos siguiendo, ¿verdad? Sí. Están dándole, están funcionando, gloria a Dios, porque ese es el objetivo del Señor con nosotras que somos embajadoras. Y no que se olviden, representan. participen, escriban, hagan preguntas. Si usted tiene algún tema que le gustaría que nosotros tocáramos, ¿verdad? Bíblico, así que nosotros estamos aquí nos preparamos y ya, nosotros le traemos aquí un estudio. Amén. ¿Verdad? Porque hay cosas que quizás ni en las mismas iglesias las quieren predicar, porque tienen ciertos temores de tocar ciertos temas, pero nosotros, miren, estamos aquí porque Dios nos puso para hablar lo que se tenga que hablar. Amén. ¿Verdad? Todo bajo que sea bajo el punto de vista bíblico. Amén. Así que nos despedimos.